Ella corría todas las tardes sin explicación. Él decidió descubrir por qué. Lo que descubrió esa noche cambió su vida por completo, revelando una verdad que nadie habría imaginado. Antes de empezar, cuéntame en los comentarios desde dónde nos estás viendo. Y al final del video, dime qué fue lo que más te gustó. La mansión Mendoza se alzaba como un monumento al poder en el exclusivo barrio de Las Lomas. Sus jardines perfectamente cuidados y sus ventanales de cristal reflejaban el éxito de quien la habitaba. Pero ese día, dentro de sus muros dorados, se gestaba una historia que cambiaría 2 vidas para siempre. «Carmen, ¿dónde están mis camisas francesas?», rugió Ricardo Mendoza desde su habitación principal. Su voz resonó por toda la casa como el eco de un trueno, haciendo que los cristales de las lámparas temblaran ligeramente. Carmen Torres subió las escaleras de mármol con pasos rápidos pero silenciosos, cargando una canasta de ropa perfectamente planchada. Sus manos, enrojecidas por años de trabajo duro, sostenían cada prenda como si fuera un tesoro frágil. Al llegar a la habitación encontró a Ricardo frente a su vestidor de caoba, con el ceño fruncido y los puños apretados. «Aquí están, señor Mendoza», dijo Carmen con voz suave, extendiendo las camisas inmaculadamente preparadas. «Las planché 3 veces como le gusta». Ricardo arrebató las prendas de sus manos sin siquiera mirarla, examinándolas con la minuciosidad de un crítico despiadado. «Esto no es planchar, Carmen. Mi camisa tiene una arruga microscópica en el cuello. ¿Acaso no entiendes que tengo una reunión con inversionistas europeos?» Carmen bajó la mirada, sintiendo cómo el calor subía a sus mejillas. «Disculpe, señor. La vuelvo a planchar inmediatamente». «No hay tiempo para eso», replicó Ricardo, lanzando la camisa al suelo como si fuera basura. «Tendré que usar otra, pero esto no puede volver a pasar. Mi reputación no puede verse manchada por descuidos». La mujer se inclinó para recoger la prenda, tragándose las palabras que querían escapar de su garganta. Ricardo la observó con desprecio, ajustándose los gemelos de oro que costaban más que el salario anual de Carmen. «Dime algo, Carmen», dijo él, caminando hacia la ventana que daba vista a toda la ciudad. «¿Sabes cuánto cuesta mantener esta casa funcionando perfectamente?» «No, señor», murmuró ella, abrazando la camisa contra su pecho. «Más de lo que tu familia ganará en toda su vida», declaró con frialdad calculada. «Cada detalle importa, cada error se nota, y yo no tolero errores». Carmen sintió cómo sus ojos se llenaban de lágrimas, pero las contuvo con una fuerza que había desarrollado a través de años de humillaciones similares. «Entiendo, señor Mendoza. No volverá a pasar». «Eso espero», dijo él, ya dirigiéndose hacia la puerta, «porque empleadas como tú se consiguen en cualquier esquina». Cuando Ricardo salió de la habitación, Carmen se dejó caer en el borde de la cama, permitiendo que una lágrima solitaria rodara por su mejilla. Miró el reloj en la pared. Faltaban pocas horas para las 6 de la tarde. Su corazón comenzó a latir más rápido, no de dolor, sino de una extraña mezcla de ansiedad y determinación. Se incorporó rápidamente, secándose los ojos con el dorso de la mano. Tenía trabajo que terminar antes de su escape diario, el momento más importante de cada día, aquel que le daba fuerzas para soportar todo lo demás. Mientras bajaba hacia la cocina para preparar la cena, escuchó la voz de Ricardo hablando por teléfono en su estudio. Sus palabras llegaban cargadas de arrogancia mientras cerraba un negocio de millones. «Jorge, te aseguro que este proyecto nos hará ganar más dinero del que podemos contar», decía con una risa que helaba la sangre. «La gente común no entiende estas oportunidades. Por eso nosotros prosperamos y ellos apenas sobreviven». Carmen apretó los dientes, aumentando el ritmo de sus movimientos mientras picaba verduras para la ensalada. Cada palabra de Ricardo era como una bofetada invisible, pero ella había aprendido a convertir ese dolor en combustible para algo mucho más grande. El timbre de la puerta interrumpió sus pensamientos. Era Miguel, el portero del edificio, quien ocasionalmente venía a traer correspondencia importante. «Buenas tardes, Carmen», saludó el hombre mayor con una sonrisa genuina. «Traigo unos documentos para el señor Mendoza». «Gracias, Miguel. Yo se los entrego», respondió Carmen, notando cómo los ojos del portero mostraban compasión. Era una de las pocas personas que la trataba con dignidad. «Carmen», susurró Miguel, mirando hacia el estudio donde resonaba la voz de Ricardo. «¿Estás bien?».
Te veo cansada. Por un momento, Carmen sintió el impulso de contarle todo, de dejar que alguien conociera el peso que cargaba cada día. Pero se limitó a forzar una sonrisa. Estoy bien, Miguel. Solo son días difíciles. El portero asintió, entendiendo más de lo que las palabras expresaban. Recuerda que después de la tormenta siempre sale el sol. Cuando Miguel se marchó, Carmen llevó los documentos al estudio. Ricardo estaba terminando su llamada, su rostro iluminado por la satisfacción de otro negocio exitoso. «Documentos para usted, señor», anunció Carmen colocando los papeles en su escritorio de roble. Ricardo ni siquiera levantó la vista. «Déjalos ahí y continúa con tus labores. Y asegúrate de que la cena esté lista exactamente a las 8. Tendré invitados importantes». Carmen asintió y salió del estudio, pero algo la hizo detenerse en el pasillo. A través de la puerta entreabierta, escuchó cómo Ricardo abría los documentos y su expresión cambió drásticamente. «¿Qué demonios es esto?», murmuró, y Carmen pudo escuchar el crujir de papeles siendo manipulados bruscamente. Su curiosidad la venció y se asomó discretamente. Ricardo sostenía una carta oficial con sellos gubernamentales. Su rostro había perdido todo el color y sus manos temblaban ligeramente. «Esto no puede estar pasando», susurró él leyendo una y otra vez el mismo documento. «No ahora, justo cuando todo va perfecto». Carmen se alejó rápidamente, pero sus instintos le decían que acababa de presenciar algo importante. Durante años había observado a Ricardo en sus momentos de gloria y arrogancia, pero nunca lo había visto vulnerable. Las horas pasaron volando mientras Carmen completaba sus tareas con eficiencia automática. Su mente, sin embargo, estaba dividida entre la imagen de Ricardo aterrorizado y el reloj que marcaba implacablemente el paso del tiempo hacia las 6 de la tarde. Cuando finalmente llegó el momento, Carmen se dirigió hacia la salida de servicio con movimientos calculados. Se había cambiado su uniforme de trabajo por ropa sencilla pero digna y cargaba una pequeña bolsa que mantenía oculta durante el día. «Carmen». La voz de Ricardo la detuvo justo cuando estaba por salir. El hombre apareció en el pasillo. Su rostro mostraba una mezcla extraña de preocupación y desesperación. «¿A dónde vas con tanta prisa?» «Ya terminé mis labores, señor». «Es mi hora de salida», respondió Carmen tratando de mantener la calma. Ricardo la estudió con ojos entrecerrados. Durante semanas había notado que Carmen salía puntualmente a las 6, casi corriendo, como si su vida dependiera de ello. Su curiosidad se había convertido en sospecha. «Cada día sales disparada como si el mundo se fuera a acabar», comentó con tono acusatorio. «¿Qué escondes?» Carmen sintió cómo su corazón se acelera, pero mantuvo la compostura. «No escondo nada, señor. Solo tengo compromisos familiares». «¿Compromisos familiares?» Ricardo soltó una risa sarcástica. «¿Qué tipo de compromisos puede tener alguien como tú que sean más importantes que el trabajo?» La pregunta dolió más profundo de lo que Ricardo podía imaginar, pero Carmen se tragó la respuesta, que hubiera cambiado todo en ese momento. «Con su permiso, señor», dijo simplemente dirigiéndose hacia la puerta. «Carmen», la llamó nuevamente, y esta vez su voz tenía un tono diferente, más peligroso. «Te estoy hablando». Ella se detuvo sin voltearse, sus manos apretando la bolsa hasta que sus nudillos se pusieron blancos. «Sí, señor. Mañana quiero que te quedes hasta tarde. Tengo una cena importante y necesito que todo sea perfecto». Carmen cerró los ojos, sintiendo cómo el mundo se tambalea a su alrededor. «Señor, mañana no puedo quedarme después de las 6». «¿Cómo que no puedes?» La voz de Ricardo se llenó de incredulidad. «¿Acaso no entiendes quién paga tu salario?» «Entiendo perfectamente, señor, pero nada», la interrumpió Ricardo, acercándose a ella con pasos amenazantes. «Tu trabajo es lo que yo decida que sea. Y si no te gusta, puedes buscar empleo en otro lado». Carmen se volteó lentamente, y por primera vez en años Ricardo vio algo en sus ojos que lo desconcertó. No era miedo, no era sumisión, era una determinación férrea que parecía incongruente con la mujer humilde que creía conocer. «Señor Mendoza», dijo Carmen, con una voz que parecía venir de lo más profundo de su alma, «he trabajado para usted durante años sin quejarme, sin faltar un solo día, sin cometer errores importantes. Nunca le he pedido nada extra, nunca he cuestionado sus decisiones, pero esto no puedo hacerlo».
Ricardo permaneció inmóvil por unos segundos, sorprendido por la firmeza inesperada de Carmen. Luego, su sorpresa se transformó en ira. «¿Te atreves a desafiarme en mi propia casa?», rugió. «¿Sabes lo fácil que sería reemplazarte mañana mismo?». Carmen asintió lentamente. «Lo sé, señor, pero algunas cosas son más importantes que el trabajo». Sin esperar respuesta, se dirigió hacia la puerta con pasos decididos. Ricardo se quedó parado en el pasillo, viendo cómo su empleada doméstica lo desafiaba abiertamente por primera vez. Cuando Carmen desapareció por la puerta, Ricardo sintió una mezcla extraña de ira y curiosidad que nunca había experimentado. ¿Qué podía ser tan importante para que una mujer que dependía completamente de su trabajo estuviera dispuesta a arriesgarlo todo? Sin pensarlo dos veces, se dirigió hacia la ventana que daba a la calle principal. Desde ahí podía ver la parada de autobús donde Carmen esperaba. La observó subir a un vehículo público, algo que nunca había prestado atención antes. Una idea comenzó a formarse en su mente, una idea que lo obsesionaría durante días. Mañana, decidió, descubriría el secreto de Carmen Torres, sin importar lo que le costara. Lo que Ricardo no sabía era que al seguir a Carmen, no solo descubriría su secreto, sino que se enfrentaría a una verdad que cambiaría para siempre su comprensión del valor humano, del sacrificio y del verdadero significado de la riqueza. La tormenta estaba por comenzar, y ninguno de los dos estaba preparado para lo que se avecinaba. Los días siguientes a la confrontación con Carmen se convirtieron en una obsesión para Ricardo Mendoza. Cada tarde, desde su oficina en el piso superior de la mansión, observaba por la ventana cómo su empleada doméstica salía puntualmente, cargando siempre la misma bolsa misteriosa que guardaba durante sus horas de trabajo. «¿Qué escondes, Carmen Torres?», murmuró para sí mismo, tamborileando los dedos sobre el cristal mientras la veía subir al autobús número 47 que se dirigía hacia el centro de la ciudad. La curiosidad se había transformado en algo más profundo, una necesidad imperiosa de resolver el enigma que representaba la única empleada que se había atrevido a desafiarlo. Ricardo había construido su imperio basándose en el control absoluto sobre todo lo que lo rodeaba, y Carmen había introducido una variable que no podía manejar. «Señor Mendoza», la voz de Patricia, su nueva secretaria personal, lo sacó de sus pensamientos. «Su reunión con los inversionistas de Constructora Imperio está confirmada para mañana». «Cancélala», respondió Ricardo sin apartar la vista de la calle, donde el autobús de Carmen ya había desaparecido en el tráfico vespertino. «¿Cancelar, señor? Pero es una inversión de 500 millones». «Dije que la canceles», cortó Ricardo bruscamente. «Tengo asuntos más importantes que atender». Patricia salió del estudio con cara de confusión, preguntándose qué podía ser más importante para su jefe que una reunión multimillonaria. Ricardo, por su parte, ya estaba trazando un plan que pondría en marcha al día siguiente. Cuando llegó la tarde del día siguiente, Ricardo se había preparado meticulosamente. Cambió su traje de diseñador por ropa casual, se puso gafas oscuras y tomó un automóvil diferente al que usaba habitualmente, un sedán negro discreto que había comprado años atrás para ocasiones especiales. Desde su posición estratégica en el estacionamiento, frente a su propia mansión, observó cómo Carmen salía puntualmente a las 6. Esta vez, sin embargo, notó algo que antes se le había escapado. La expresión de urgencia en el rostro de la mujer no era de alguien que huye del trabajo, sino de alguien que corre hacia algo vital. El autobús arrancó y Ricardo lo siguió a una distancia prudente, manteniéndose siempre 3 vehículos atrás. Su corazón latía con una intensidad que no había experimentado desde sus primeros negocios arriesgados, cuando aún no era el magnate implacable en que se había convertido. El recorrido los llevó por barrios que Ricardo no había visitado en décadas, calles donde la pobreza se hacía evidente en cada esquina, casas con pintura descascarada, tiendas con letreros improvisados, niños jugando en aceras agrietadas. Un mundo completamente ajeno a la burbuja dorada en la que vivía. «¿Cómo puede alguien vivir así?», murmuró, observando a través de la ventanilla tintada cómo la gente caminaba con prisa por las calles polvorientas. El autobús se detuvo frente a un edificio imponente que Ricardo reconoció inmediatamente, el Hospital Esperanza,
la institución médica pública más grande de la ciudad. Su primera reacción fue de alivio mezclado con desprecio. Por supuesto, pensó, probablemente trabaja de limpieza en otro lugar para conseguir dinero extra, típico de esta gente. Pero cuando vio a Carmen descender del autobús, algo en su comportamiento le llamó la atención. No se dirigió hacia la entrada de empleados como había asumido, sino hacia la entrada principal. Y su bolsa no contenía uniformes de limpieza, sino que parecía guardar algo mucho más personal. Ricardo estacionó su vehículo y la siguió a pie, manteniendo una distancia considerable. Sus zapatos de cuero italiano sonaban extraños contra el pavimento desgastado y se sintió completamente fuera de lugar entre la multitud de personas humildes que entraban y salían del hospital. Carmen se dirigió directamente al mostrador de información, donde la recibió una enfermera, con una sonrisa cálida que evidenciaba familiaridad. «Buenas tardes, Carmen. ¿Cómo te sientes hoy?» «Mejor, Elena. Gracias por preguntar. ¿Ya puedo subir?» «Por supuesto. Habitación 312, como siempre». Ricardo frunció el ceño. Carmen era paciente del hospital. Eso explicaría su prisa diaria, pero no su determinación férrea para no faltar a esa cita. Se acercó al mostrador después de que Carmen desapareció en los elevadores. «Disculpe», le dijo a la enfermera con su voz más autoritaria. «Soy familiar de Carmen Torres. ¿Podría darme información sobre su tratamiento?» Elena lo miró con desconfianza evidente. «Lo siento, señor. No puedo dar información sobre pacientes sin autorización. ¿Puede mostrarme una identificación que compruebe el parentesco?» Ricardo se sintió frustrado por primera vez en años. Su dinero y su influencia no tenían poder en ese lugar, donde las reglas médicas eran más fuertes que cualquier amenaza empresarial. Soy su empleador», admitió a regañadientes. «Necesito saber si está enferma para ajustar sus horarios de trabajo». «Señor». Elena lo miró con una expresión que mezcló comprensión y disgusto. «Carmen no es paciente aquí, y si usted fuera realmente su empleador y se preocupara por ella, ya sabría por qué viene todos los días». Ricardo se quedó sin palabras. La implicación era clara. Él era un jefe tan desinteresado en la vida de sus empleados que no conocía ni siquiera sus circunstancias personales más básicas. «Entonces, ¿por qué viene?», preguntó, abandonando cualquier pretensión de autoridad. Elena estudió su rostro durante un momento largo. «¿Sabe qué, señor? Quédese aquí, espere en esa sala de espera y observe, tal vez aprenda algo». Confundido pero intrigado, Ricardo se dirigió hacia la sala señalada. Era un espacio sencillo con sillas de plástico azul, paredes pintadas de un amarillo desvaído y un televisor viejo que transmitía noticias locales sin sonido. Se sentó en una esquina, sintiéndose ridículo con su disfraz casual en un lugar que respiraba autenticidad. Durante la siguiente hora, observó un desfile constante de humanidad que jamás había presenciado. Familias enteras reunidas para apoyar a un enfermo, ancianos solitarios buscando compañía, niños jugando inocentemente mientras sus padres lidiaban con preocupaciones que se reflejaban en cada arruga de sus rostros. Fue entonces cuando la vio. Carmen bajaba por las escaleras, pero no estaba sola. A su lado caminaba una joven que Ricardo calculó tendría unos 17 años. La similitud entre ambas era innegable. Los mismos ojos expresivos, la misma sonrisa gentil, la misma elegancia natural que trascendía la simplicidad de su vestimenta. Pero había algo profundamente perturbador en la escena. La joven se movía lentamente, apoyándose pesadamente en Carmen. Su cabeza estaba cubierta con un pañuelo colorido, y aunque sonreía, su palidez era evidente incluso a la distancia. Ricardo sintió como si alguien le hubiera golpeado el estómago. No necesitaba ser médico para entender lo que estaba presenciando. «Mija, ¿estás segura de que quieres caminar hasta el jardín?», escuchó la voz de Carmen, cargada de una ternura que jamás había dirigido hacia él. «Mamá, me hace bien tomar aire fresco. Además, es nuestro momento especial», respondió la joven con voz débil pero determinada. Ricardo la siguió a distancia mientras se dirigían hacia un pequeño jardín interno del hospital. Se escondió detrás de una columna, presenciando una escena que alteraría para siempre su percepción del mundo. Carmen había desplegado una manta sobre el pasto y había sacado de su misteriosa bolsa varios objetos que ahora cobraban sentido: un libro de poesía,
una pequeña radio portátil, una botella de agua con vitaminas y una caja de galletas caseras. «Isabela, ¿quieres que lea el poema que preparé para hoy?», preguntó Carmen acomodándose al lado de su hija. «Me encantaría, mamá. Tus poemas siempre me dan fuerza». Carmen abrió un cuaderno gastado y comenzó a leer con una voz que Ricardo nunca había escuchado antes. Era cálida, melodiosa, llena de amor y esperanza. Sus palabras hablaban de batallas valientes, de guerreros que no se rendían, de la luz que siempre vence a la oscuridad. «Eres la más valiente de todas las guerreras», murmuró Carmen, acariciando suavemente la mejilla de Isabela. «Cada día que luchas, me enseñas lo que significa ser verdaderamente fuerte». «Mamá, ¿y si no mejoro?», preguntó Isabela con una voz tan pequeña que apenas se escuchó. Carmen tomó las manos de su hija entre las suyas. «Mi amor, mejorarte no depende solo de los medicamentos. Depende de mantener viva la esperanza, de encontrar belleza en cada día, de saber que hay gente que te ama incondicionalmente. Y yo te amo más que a mi propia vida». Ricardo se sintió como un intruso presenciando un momento sagrado. Por primera vez en años, lágrimas amenazaron con brotar de sus ojos. Esa mujer a quien había humillado día tras día por errores insignificantes estaba enfrentando una batalla que él no podía siquiera imaginar. «¿Sabes qué es lo que más me duele, mija?», continuó Carmen. «No es trabajar duro, no es que me traten mal en el trabajo. Lo que más me duele es no poder darte todo lo que mereces, no poder llevarte a los mejores médicos, no poder comprarte los medicamentos más modernos». «Mamá, detente», Isabela interrumpió con firmeza sorprendente. «Tú me das algo que el dinero no puede comprar. Me das amor, me das tiempo, me das esperanza. Ese hombre para quien trabajas tiene toda la riqueza del mundo, pero estoy segura de que nunca ha tenido lo que nosotras tenemos aquí». Ricardo sintió como si cada palabra fuera una flecha dirigida directamente a su corazón. Isabela tenía razón de una manera que lo aterrorizaba. «Además», continuó la joven, «algún día yo estudiaré medicina y ayudaré a otros niños como yo. Y todo será gracias al sacrificio que tú haces cada día. Eso vale más que cualquier fortuna». Carmen abrazó a su hija, y Ricardo pudo ver cómo ambas lloraban en silencio, no de tristeza, sino de un amor tan puro que él nunca había experimentado ni presenciado. Se quedaron en el jardín hasta que comenzó a anochecer, compartiendo galletas, riéndose de recuerdos felices, planeando sueños futuros. Carmen sacó sus ahorros del día, unas pocas monedas, y le compró a Isabela un pequeño juguete de una máquina expendedora. «Para que recuerdes que cada día puede tener algo especial», dijo Carmen, mientras Isabela abrazaba el pequeño oso de peluche. Cuando finalmente se prepararon para regresar al interior del hospital, Ricardo entendió por qué Carmen corría cada día a las 6. No era solo para visitar a su hija enferma, era para mantener viva la esperanza de una niña que luchaba contra una enfermedad devastadora, usando únicamente el poder del amor incondicional. Mientras caminaba de regreso a su automóvil, Ricardo se sintió como un hombre totalmente transformado. Cada insulto que le había dirigido a Carmen, cada humillación, cada demostración de desprecio, ahora se revelaba como los actos de un monstruo que atacaba a una mujer que estaba dando lo mejor de sí misma para mantener viva la llama de la esperanza. Cuando llegó a su mansión esa noche, Ricardo no pudo dormir. Caminó por sus habitaciones vacías, contempló sus obras de arte millonarias, observó sus jardines perfectos y por primera vez en su vida adulta se sintió completamente vacío. Al día siguiente, Carmen llegó al trabajo como siempre, puntual y eficiente, pero Ricardo no pudo mirarla a los ojos. Cada vez que la veía puliendo sus objetos de lujo o preparando sus comidas gourmet, recordaba la imagen de esa misma mujer alimentando a su hija enferma con galletas caseras y amor infinito. Fue entonces cuando recordó los documentos que había recibido días atrás, aquellos que lo habían aterrorizado. Los buscó en su estudio y los releyó con ojos completamente diferentes. Era una demanda judicial multimillonaria de las familias afectadas por uno de sus proyectos de construcción. Familias que habían perdido sus hogares debido a materiales defectuosos que él había aprobado para aumentar sus ganancias. 30 familias sin hogar,
murmuró leyendo la lista de nombres. Niños enfermos por contaminación, madres trabajando 3 empleos para pagar tratamientos médicos. Cada palabra del documento ahora golpeaba diferente. Ya no veía números y amenazas legales. Veía rostros como el de Carmen e Isabela, vidas destruidas por su codicia desmedida. Con las manos temblorosas, Ricardo guardó los papeles. Por primera vez en su vida entendió que sus acciones tenían consecuencias reales en vidas reales. Y la mujer que limpiaba sus pisos probablemente enfrentaba las mismas batallas que esas familias demandantes. La transformación había comenzado, pero Ricardo aún no sabía que lo que había presenciado era solo el primer capítulo de una historia que lo cambiaría para siempre. Los días posteriores al descubrimiento se convirtieron en un tormento silencioso para Ricardo Mendoza. Cada mañana despertaba con el peso de una culpa que jamás había experimentado, y cada tarde observaba a Carmen trabajar en su mansión, sabiendo la batalla épica que enfrentaba fuera de esas paredes doradas. Durante toda la semana, Ricardo intentó comportarse normalmente, pero su mente no dejaba de reproducir la escena del hospital. Las palabras de Isabela resonaban en su cabeza como ecos persistentes. Ese hombre tiene toda la riqueza del mundo, pero nunca ha tenido lo que nosotras tenemos aquí. Carmen, la llamó una mañana mientras ella organizaba su biblioteca personal. Su voz sonaba extrañamente suave, desprovista de la arrogancia habitual. «Sí, señor Mendoza», respondió Carmen sin levantar la vista de los libros que acomodaba. Ricardo se acercó lentamente, observando por primera vez cómo las manos de Carmen temblaban ligeramente mientras trabajaba. Siempre había estado tan cansada. Siempre había tenido esas ojeras que ahora notaba bajo su maquillaje discreto. «¿Cómo está tu familia?», preguntó con torpeza, sin saber cómo abordar el tema que lo consumía. Carmen se detuvo abruptamente, sorprendida por la pregunta inesperada. Durante años de trabajar para él, Ricardo nunca había mostrado el menor interés en su vida personal. «Bien, señor. Gracias por preguntar», respondió cautelosamente, reanudando su trabajo con movimientos más rápidos. «Carmen», insistió Ricardo, «si alguna vez necesitas, si hay algo que pueda hacer para...» «Estamos bien, señor Mendoza», lo interrumpió Carmen con firmeza, pero su voz revelaba una vulnerabilidad que antes mantenía oculta. «No necesitamos caridad». La palabra caridad golpeó a Ricardo como una bofetada. Se dio cuenta de que incluso su intento torpe de acercarse sonaba condescendiente, como si fuera un rey poderoso ofreciendo limosnas a sus súbditos. «No me refiero a caridad», murmuró, pero Carmen ya se había alejado hacia la cocina. Esa tarde Ricardo no pudo concentrarse en ninguna de sus reuniones empresariales. Mientras sus socios discutían inversiones millonarias, él pensaba en Isabela comprando un pequeño oso de peluche con las monedas ahorradas de su madre. La imagen era tan poderosa que tuvo que excusarse de la junta directiva. «Señor Mendoza, ¿está usted bien?», le preguntó el licenciado Morales, su abogado principal. «Se ve preocupado». «Morales», dijo Ricardo de repente, «esa demanda de las familias afectadas por el proyecto residencial Los Olivos, ¿qué tan grave es realmente?». El abogado frunció el ceño. «Bastante grave, señor. 30 familias demandando por daños estructurales, problemas de salud por materiales tóxicos, pérdidas económicas. Podrían ganar fácilmente 100 millones si va a juicio. Y si no lo llevamos a juicio, si resolvemos de manera privada, sería mucho menos costoso, pero tendríamos que admitir responsabilidad parcial y compensar a cada familia». «Hazlo», dijo Ricardo sin dudar. «¿Perdón?». «Que resuelvas el caso. Compensa a esas familias, generosamente». El licenciado Morales se quedó boquiabierto. «Señor, eso nos costaría al menos 50 millones, y usted siempre ha dicho que...». «He dicho muchas cosas estúpidas», lo cortó Ricardo. «Solo hazlo». Cuando el abogado se marchó, visiblemente confundido, Ricardo se dirigió a su ventana. Abajo en el jardín, pudo ver a Carmen regando las flores con el mismo cuidado que probablemente dedicaba a cuidar a su hija enferma. A las 6 en punto, Ricardo observó cómo Carmen se preparaba para partir. Esta vez, sin embargo, notó algo diferente en su comportamiento. Se movía con más prisa que de costumbre, y su rostro mostraba una preocupación que trascendía la urgencia habitual. Sin pensarlo 2 veces,
Ricardo decidió seguirla nuevamente. El trayecto fue el mismo, pero cuando llegaron al Hospital Esperanza, Ricardo notó una actividad inusual en la entrada de emergencias. Ambulancias iban y venían, y el ambiente general parecía más tenso de lo normal. Carmen prácticamente corrió desde la parada del autobús hasta el interior del hospital. Ricardo la siguió y escuchó fragmentos de la conversación que sostuvo con Elena en el mostrador de información. «Elena, ¿cómo está? ¿Es cierto lo que me dijeron por teléfono?» «Carmen, tranquila. Isabela está estable ahora, pero tuvo una crisis esta mañana. El doctor Ruiz quiere hablar contigo inmediatamente». Ricardo se escondió detrás de una columna, sintiendo cómo su corazón se aceleraba. No necesitaba saber los detalles médicos para entender que la situación era grave. Carmen subió corriendo por las escaleras y Ricardo, después de dudar unos segundos, decidió seguirla. Llegó al tercer piso justo a tiempo para ver a Carmen entrar en una habitación donde se escuchaban voces serias. «Señora Torres», era la voz de un hombre mayor, presumiblemente el doctor Ruiz. «Isabela necesita un tratamiento más agresivo. Las opciones disponibles aquí en el hospital público son limitadas, pero hay alternativas en la clínica privada Santa María». «Doctor», la voz de Carmen sonaba quebrada, «usted sabe que no tengo recursos para una clínica privada. Dígame qué puedo hacer con lo que tenemos aquí». «Señora, entiendo su situación, pero el tratamiento que necesita Isabela cuesta aproximadamente 200,000 pesos. Sin él, su condición se deteriorará rápidamente». Ricardo escuchó un sollozo ahogado que partió su corazón en pedazos. «¿Cuánto tiempo tengo para conseguir ese dinero?», preguntó Carmen con voz temblorosa. «Una semana, máximo 2. Después de eso, será demasiado tarde». Ricardo se alejó del pasillo, tambaleándose como si hubiera recibido un golpe físico. 200,000 pesos. Una cantidad que él gastaba sin pensarlo en una cena de negocios, pero que representaba una montaña imposible para Carmen. Se dirigió hacia el jardín del hospital, el mismo lugar donde había presenciado el momento tierno entre madre e hija. Ahora ese espacio sagrado se sentía cargado de desesperanza. «¿Qué clase de mundo he creado?», murmuró para sí mismo, observando las flores que Carmen había admirado con tanto cariño. Pasó la siguiente hora caminando por los pasillos del hospital, observando la realidad que siempre había ignorado. Familias enteras durmiendo en sillas de plástico porque no podían costear hoteles. Niños jugando con juguetes improvisados mientras esperaban noticias de sus padres enfermos. Ancianos solos, sin visitas, enfrentando sus últimos días en la soledad más absoluta. Cuando finalmente vio a Carmen salir de la habitación de Isabela, Ricardo se sintió como un cobarde espiando desde las sombras. Carmen cargaba el peso del mundo en sus hombros. Sus ojos rojos evidenciaban que había llorado, pero su postura seguía siendo digna. Ella se dirigió hacia el jardín, seguramente para tomar aire fresco antes del viaje de regreso. Ricardo la siguió, manteniendo su distancia habitual. Carmen se sentó en el mismo banco donde había compartido galletas con Isabela días atrás. Sacó un teléfono móvil viejo y comenzó a hacer llamadas. «Hermana, soy Carmen. Necesito pedirte un favor enorme». Su voz se quebró. «Isabela necesita un tratamiento que cuesta 200,000 pesos. ¿Tienes algún dinero ahorrado?». Ricardo no pudo escuchar la respuesta, pero la expresión devastada de Carmen le dijo todo lo que necesitaba saber. «Entiendo. No te preocupes. Ya encontraré una manera», murmuró Carmen antes de cortar la llamada. Hizo 3 llamadas más. A cada una le siguió el mismo resultado. Silencio, disculpas, promesas vacías de ayuda que nunca llegaría. Finalmente, Carmen guardó su teléfono y se cubrió el rostro con las manos. Sus hombros se sacudían silenciosamente mientras lloraba toda la desesperación que había estado conteniendo. Ricardo sintió como si alguien estuviera exprimiendo su corazón con manos de hierro. Esa mujer extraordinaria, que había enfrentado años de humillaciones con dignidad inquebrantable, finalmente se quebraba ante la imposibilidad de salvar a su hija. En ese momento, Ricardo Mendoza tomó la decisión más importante de su vida adulta. Se acercó lentamente al banco donde Carmen lloraba, sus zapatos de cuero resonando en el sendero de grava. Cuando Carmen escuchó los pasos, levantó la vista rápidamente, secándose las lágrimas con urgencia.
Señor Mendoza, murmuró, visiblemente mortificada de ser descubierta en un momento tan vulnerable. ¿Qué hace aquí? Carmen, dijo Ricardo, y su voz tenía una calidad completamente diferente a cualquier tono que hubiera usado antes. Tenemos que hablar. La transformación estaba a punto de completarse, pero ninguno de los dos sabía que esa conversación cambiaría no solo sus vidas, sino también el destino de Isabela y el significado mismo de lo que realmente importa en este mundo. Carmen se incorporó rápidamente del banco, limpiándose las lágrimas con desesperación mientras intentaba recuperar la compostura que siempre mantenía frente a su empleador. Sus manos temblaban visiblemente, y Ricardo pudo ver el pánico en sus ojos al ser descubierta en su momento más vulnerable. «Señor Mendoza, yo no sabía que usted», comenzó a balbucear, tratando de encontrar una explicación para su presencia en el hospital. «Carmen, por favor, siéntate», dijo Ricardo con una suavidad que nunca antes había usado con ella. «Necesito confesarte algo. Señor, debo regresar a casa. Mi hija me está esperando y...» «Tu hija Isabela está en la habitación 312», la interrumpió Ricardo suavemente. «Acaba de tener una crisis médica y necesita un tratamiento que cuesta 200,000 pesos». Carmen se quedó paralizada. Su rostro perdió todo el color. «¿Cómo sabe usted eso?» Ricardo respiró profundamente, preparándose para la confesión más difícil de su vida. «Porque te he estado siguiendo, Carmen. Hace días que vengo al hospital y he estado observándote a ti y a tu hija. ¿Me ha estado siguiendo?» La voz de Carmen se llenó de una mezcla de confusión y terror. «¿Por qué haría algo así? Porque eras la primera empleada que se había atrevido a desafiarme», admitió Ricardo, sin poder mirarla directamente a los ojos. «Porque tu misterio me obsesionaba. Porque necesitaba entender qué era tan importante como para que arriesgaras tu trabajo». Carmen retrocedió un paso, abrazándose a sí misma como buscando protección. «Señor, si esto es algún tipo de juego cruel...» «No es un juego», exclamó Ricardo, y por primera vez en años su voz se quebró. «Carmen, lo que vi aquí me destruyó por completo. Te vi cuidar a Isabela con un amor que yo nunca experimenté ni di. Te vi alimentarla con galletas caseras mientras yo me quejaba porque mi camisa tenía una arruga invisible». Las lágrimas comenzaron a brotar nuevamente de los ojos de Carmen, pero esta vez no de desesperación, sino de una mezcla compleja de humillación y sorpresa. «Durante años te traté como si fueras invisible», continuó Ricardo, acercándose lentamente. «Te insulté, te humillé, te hice sentir menos que humana. Y mientras tanto, tú estabas librando la batalla más heroica que he presenciado jamás». «Señor Mendoza, no entiendo por qué me dice esto. Te lo digo porque quiero pagar el tratamiento de Isabela». Las palabras quedaron suspendidas en el aire como una bomba que acababa de explotar. Carmen lo miró con incredulidad total, como si hubiera escuchado mal. ¿Qué dijo? «Quiero pagar los 200,000 pesos que necesita tu hija. Quiero que reciba el mejor tratamiento disponible, con los mejores médicos en la mejor clínica». Carmen negó con la cabeza violentamente. «No, absolutamente no. No acepto caridad de usted». «No es caridad», gritó Ricardo, frustrado por su propia incapacidad para comunicarse adecuadamente. Es justicia. Es lo mínimo que puedo hacer después de años de tratarte de la manera más horrible». «¿Justicia?». Carmen soltó una risa amarga. «¿Cree que puede borrar años de humillaciones con dinero? ¿Cree que puede comprar mi perdón?». «No trato de comprar nada», dijo Ricardo, y su voz ahora sonaba desesperada. «Solo trato de ser un ser humano decente por primera vez en mi vida adulta». Carmen caminó hacia la fuente que decoraba el centro del jardín, dándole la espalda a Ricardo. Sus hombros se sacudían con sollozos silenciosos. «Usted no entiende», murmuró. «Durante años he mantenido mi dignidad intacta a pesar de todo. He trabajado honestamente. He criado a mi hija con valores. Le he enseñado que el carácter vale más que el dinero». «Y tenías razón», dijo Ricardo siguiéndola. «Completamente razón. Tu carácter vale más que toda mi fortuna junta». Carmen se volteó para enfrentarlo, sus ojos brillando con lágrimas y determinación. ¿Y ahora quiere que abandone esos principios? ¿Que tome su dinero y le demuestre a Isabela que al final todo se resuelve con la riqueza? Ricardo sintió como si hubiera recibido una cachetada.
La pregunta de Carmen expuso la contradicción fundamental de su oferta, pero también la urgencia desesperante de la situación. «Carmen, tu hija se está muriendo», dijo con voz quebrada. «Los principios no salvan vidas, el orgullo no cura enfermedades». «No me hable de mi hija», estalló Carmen. «Usted no sabe lo que es ver a su hijo sufrir día tras día. No sabe lo que es trabajar 3 empleos y aún así no poder comprar los medicamentos que necesita». «Tienes razón, no lo sé», gritó Ricardo en respuesta. «No sé nada sobre el amor real, sobre el sacrificio, sobre poner a alguien más antes que a mí mismo. Pero estoy tratando de aprender, estoy tratando de ser mejor». Los dos se quedaron parados frente a frente, respirando agitadamente, con años de emociones reprimidas finalmente saliendo a la superficie. «¿Por qué?», susurró Carmen. «¿Por qué ahora? ¿Por qué precisamente cuando estoy en mi momento más desesperado?» Ricardo cerró los ojos buscando las palabras correctas. «Porque tú y tu hija me enseñaron algo que 30 años de riqueza no pudieron enseñarme. Me enseñaron que la verdadera riqueza no está en lo que posees, sino en lo que eres capaz de dar». «Bonitas palabras», murmuró Carmen, «pero aún no entiendo por qué debería confiar en usted». «Porque», dijo Ricardo, sacando su teléfono móvil, «ya transferí 500,000 pesos a la cuenta del hospital, no solo para Isabela, sino para otros 10 niños que están esperando tratamientos que sus familias no pueden costear». Carmen lo miró boquiabierta. «¿Hizo qué?» «Hablé con el doctor Ruiz antes de venir a buscarte. Isabela será operada mañana por la mañana por el mejor cirujano de oncología pediátrica del país, y otros 10 niños también recibirán la ayuda que necesitan». Carmen se derrumbó en el banco más cercano, sobrepasada por la magnitud de lo que acababa de escuchar. «No puede ser real». «Es real, Carmen, y no puedes rechazarlo porque ya está hecho. El dinero ya está en manos de los médicos. Pero ¿por qué incluyó a otros niños? ¿Por qué no solo a Isabela?» Ricardo se sentó a su lado manteniendo una distancia respetuosa. «Porque Isabela me enseñó algo cuando la escuché hablar contigo en este jardín. Me enseñó que el verdadero propósito de tener recursos es ayudar a otros a encontrar esperanza». Carmen lo miró con una expresión que mezcló gratitud, confusión y temor. «No sé qué decir». «No digas nada», murmuró Ricardo. Solo permíteme estar aquí. Permíteme aprender de ti y de Isabela cómo ser un ser humano real». Por primera vez desde que la conocía, Carmen sonrió genuinamente hacia él. No era una sonrisa de empleada obediente, sino la sonrisa de una mujer que reconocía la sinceridad en otro ser humano. «Isabela quiere conocerlo», dijo finalmente. «¿Conocerme? ¿Por qué?» «Porque le he contado sobre usted durante años. Nunca con malicia, siempre con la esperanza de que algún día encontrara su corazón. Ella dice que tiene curiosidad de conocer al hombre que finalmente decidió ser bueno». Ricardo sintió que las lágrimas amenazaban con derramarse. «¿Te parece que podría conocerla? Solo si me promete una cosa», dijo Carmen con seriedad. «Lo que sea. Prométeme que no lo hace por culpa o por intentar comprar perdón. Prométeme que lo hace porque realmente quiere cambiar». Ricardo la miró directamente a los ojos. «Te prometo que esto apenas es el comienzo. Te prometo que voy a pasar el resto de mi vida tratando de ser el tipo de persona que tú y Isabela creyeron que podía ser». Carmen asintió lentamente. «Entonces vamos». Isabela debe estar preguntándose dónde me metí. Mientras caminaban hacia el hospital, ninguno de los dos sabía que esta conversación había iniciado una cadena de eventos que transformaría no solo sus vidas, sino también las vidas de cientos de personas que aún no habían conocido. El hombre que había entrado a ese jardín como un millonario arrogante estaba saliendo como alguien completamente diferente. Y la mujer que había llegado desesperada estaba descubriendo que a veces los milagros vienen de las fuentes más inesperadas. El ascensor que los llevaba al 3er piso del Hospital Esperanza se sentía como una cápsula del tiempo, transportando a Ricardo hacia un encuentro que sabía cambiaría su vida para siempre. Carmen permanecía en silencio a su lado, sus manos entrelazadas, mostrando la ansiedad que sentía por presentar a su hija al hombre que durante años había sido sinónimo de humillación en sus conversaciones familiares. «Señor Mendoza», murmuró Carmen, cuando las puertas se abrieron. «Isabela es muy directa.
si le hace alguna pregunta incómoda. Déjala preguntarme lo que quiera, respondió Ricardo sorprendiéndose por la calma en su propia voz. Merezco escuchar cualquier cosa que tenga que decirme. Caminaron por el pasillo hasta la habitación 312. Desde afuera se escuchaba una conversación animada entre Isabela y una enfermera joven. Sus voces creaban una atmósfera de calidez que contrastaba dramáticamente con la frialdad hospitalaria. «Mija», anunció Carmen asomándose por la puerta, «traje a alguien que quiere conocerte». «¿Es él?». La voz de Isabela contenía una mezcla de curiosidad y emoción que sorprendió a Ricardo. «¿Es el famoso señor Mendoza?». Ricardo entró lentamente en la habitación, preparándose mentalmente para enfrentar la hostilidad justificada de una adolescente que había crecido escuchando sobre sus maltratos hacia su madre. Sin embargo, lo que encontró fue algo completamente inesperado. Isabela estaba sentada en la cama del hospital, rodeada de libros y cuadernos de dibujo. A pesar de su evidente debilidad física y el pañuelo que cubría su cabeza, sus ojos brillaban con una inteligencia y una vitalidad que quitaban el aliento. Cuando lo vio entrar, sonrió con una calidez genuina que lo desarmó por completo. «Así que usted es el hombre que hace llorar a mi mamá», dijo Isabela sin rastro de malicia, como si fuera una observación casual sobre el clima. Ricardo sintió como si le hubieran clavado un puñal en el corazón. «Isabela, yo...». «No se disculpe todavía», lo interrumpió la joven con una sonrisa traviesa. «Primero quiero hacerle algunas preguntas». Carmen se acercó a la cama de su hija, claramente nerviosa por la dirección que podría tomar la conversación. «Isabela, por favor, sé respetuosa». «Mamá, tranquila. Señor Mendoza, ¿puedo llamarlo Ricardo? Suena menos intimidante». «Por supuesto», murmuró Ricardo acercándose lentamente a la silla junto a la cama. «Perfecto. Entonces, Ricardo, ¿por qué decidió ayudarme? Y no me diga que fue por culpa, porque la culpa es un sentimiento egoísta. Quiero saber la verdad verdadera». La pregunta era tan directa y profunda que Ricardo tuvo que sentarse para procesarla. Esta adolescente enferma tenía una sabiduría que superaba la de muchos adultos que conocía. «Isabela», comenzó Ricardo eligiendo cuidadosamente sus palabras, «durante años viví en una burbuja dorada donde creía que el dinero era lo único que importaba. Tu madre me mostró que estaba completamente equivocado». «¿Cómo se lo mostró?». «Con su dignidad, con su fuerza, con el amor incondicional que te demuestra cada día. Ustedes dos me enseñaron que la verdadera riqueza no tiene nada que ver con las cuentas bancarias». Isabela asintió lentamente, estudiando el rostro de Ricardo con la intensidad de alguien que había aprendido a leer las emociones humanas con precisión quirúrgica. «¿Sabe qué es lo más gracioso?», preguntó Isabela. «Mi mamá nunca habló mal de usted, ni una sola vez». Ricardo miró a Carmen con asombro. «¿En serio?». «Nunca», confirmó Isabela. «Siempre decía, el señor Mendoza es un hombre herido que no sabe cómo expresar sus emociones. Algún día encontrará su corazón. Yo pensaba que estaba loca». «Isabela», murmuró Carmen, sonrojándose. «Es verdad, mamá. Yo le decía que usted era demasiado buena para su propio bien, pero resulta que tenía razón. Usted sí encontró su corazón». Ricardo sintió que las lágrimas amenazaban con desbordarse. La generosidad emocional de estas dos mujeres era abrumadora. «Ricardo», continuó Isabela, «¿puedo contarle un secreto?». «Claro. Cuando mi mamá llega a casa llorando después del trabajo, yo finjo estar dormida, pero la escucho llorar en la cocina mientras prepara la cena. Y cada noche rezo por usted». «¿Rezas por mí?». Ricardo no pudo ocultar su sorpresa. «Sí, rezo para que encuentre la paz interior, porque cualquier persona que necesita herir a otros para sentirse importante debe estar sufriendo muchísimo por dentro». Las palabras de Isabela golpearon a Ricardo con una fuerza devastadora. Esta niña había visto a través de todas sus defensas directamente al núcleo de su dolor. «Tenías razón», susurró Ricardo. «Estaba sufriendo, pero no sabía cómo expresarlo excepto lastimando a otros». «Lo bueno es que ahora ya no tiene que sufrir solo», dijo Isabela, extendiendo su mano pequeña hacia él, «porque ahora tiene una familia». Ricardo tomó la mano de Isabela, y fue como si una corriente eléctrica de amor puro fluyera entre ellos. Por primera vez en décadas,
Se permitió sentir la vulnerabilidad completa de necesitar y ser necesitado por otros seres humanos. «Isabella», dijo con voz quebrada, «¿puedo preguntarte algo?» «Por supuesto. ¿Cómo puedes ser tan sabia y tan generosa después de todo lo que has sufrido?» Isabella sonrió, y su sonrisa iluminó toda la habitación. Porque el sufrimiento puede hacer dos cosas. Puede amargarte o puede enseñarte a valorar cada momento de belleza. Yo decidí valorar la belleza. En ese momento, la enfermera entró con un ramo de flores que acababa de llegar para Isabella. «Señorita Torres, llegaron más flores para usted. Ya van 5 ramos hoy». «¿5 ramos?», preguntó Carmen confundida. Ricardo sonrió tímidamente. Les pedí a algunas empresas florerías amigas que enviaran flores a todos los niños del hospital. Pensé que un poco de color podría alegrar este lugar. «¿A todos los niños?». Isabella lo miró con ojos brillantes. «A todos. Cada niño en este hospital merece saber que alguien piensa en ellos». Isabella soltó la mano de Ricardo y aplaudió con delicadeza. «Esto es maravilloso. Mamá, ¿puedes preguntarle a la enfermera si puedo ayudar a repartir las flores? Mija, estás muy débil para caminar por todo el hospital». «Por favor, mamá, quiero que otros niños vean que la generosidad existe. Quiero ser parte de algo hermoso». Carmen miró a Ricardo, quien asintió inmediatamente. «Por supuesto, pero yo las acompaño». Durante las siguientes 2 horas, Ricardo tuvo la experiencia más transformadora de su vida. Acompañó a Isabella, quien insistió en ir en silla de ruedas para conservar energía, mientras repartían flores a cada niño ingresado en el hospital. En cada habitación, Isabella se presentaba con la misma frase: «Hola, soy Isabella. Vengo a traerte flores de parte de alguien que se preocupa por ti, aunque no te conozca». Ricardo observó cómo los rostros de los niños se iluminaban, cómo los padres lloraban de agradecimiento, cómo el simple acto de recibir flores transformaba habitaciones llenas de desesperanza en espacios de belleza. «¿Ve eso?», le susurró Isabella mientras salían de la habitación de un niño de 5 años que había abrazado su girasol como si fuera el tesoro más valioso del mundo. «Esa es la diferencia entre tener dinero y ser rico. Usted acaba de hacer rico a ese niño». Cuando finalmente regresaron a la habitación de Isabella, todos estaban emocionalmente agotados, pero profundamente satisfechos. «Ricardo», dijo Isabella, mientras Carmen la ayudaba a instalarse nuevamente en su cama, «¿puedo pedirle un favor?». «Lo que sea. Mañana van a operarme. Es una operación peligrosa y existe la posibilidad de que algo salga mal». «Isabella», Carmen comenzó a protestar, «mamá, es la realidad. Pero si algo me pasa, quiero que usted le prometa algo a Ricardo». «¿Qué cosa, mi amor?». Isabella miró directamente a Ricardo con una seriedad que trascendía su edad. «Prométame que seguirá siendo generoso. Prométame que no permitirá que el miedo lo haga regresar a ser la persona que era antes. Prométame que continuará repartiendo flores». Ricardo se arrodilló junto a la cama de Isabella, tomando sus 2 manos entre las suyas. «Te prometo que pasaré el resto de mi vida honrando lo que me has enseñado, pero te prometo algo más importante. Te prometo que estarás aquí para supervisar personalmente que cumpla esa promesa». Isabella sonrió, y esa sonrisa contenía toda la esperanza del mundo. «Entonces estamos de acuerdo. Ahora somos una familia, y las familias se cuidan mutuamente». Mientras Ricardo se preparaba para marcharse esa noche, sabía que regresaría al día siguiente para la operación. También sabía que independientemente de lo que pasara, su vida había cambiado irreversiblemente. Había entrado al hospital como un millonario solitario. Estaba saliendo como un hombre que finalmente entendía el verdadero significado de la riqueza, la capacidad de amar y ser amado incondicionalmente. La madrugada del día de la operación llegó como una tormenta silenciosa que envolvía al Hospital Esperanza en una atmósfera de tensión y esperanza entrelazadas. Ricardo había llegado antes del amanecer, incapaz de dormir en su mansión vacía, mientras sabía que Carmen y Isabella se preparaban para enfrentar el día más importante de sus vidas. Encontró a Carmen en la cafetería del hospital, sentada frente a una taza de café que se había enfriado horas atrás. Sus ojos mostraban las huellas de una noche sin sueño, pero su postura mantenía esa dignidad inquebrantable que había caracterizado cada día de su vida laboral. «Carmen»,
murmuró Ricardo, acercándose con cuidado. «¿Cómo está Isabela?» «Nerviosa, pero valiente», respondió Carmen sin levantar la vista de su taza. «Me pidió que la dejara sola unos minutos para prepararse mentalmente. Dice que necesita hablar con Dios antes de que lleguen los médicos». Ricardo se sentó frente a ella, notando por vez primera los detalles que años de arrogancia le habían impedido ver. Las manos trabajadas de Carmen, que temblaban ligeramente mientras sostenía la taza. Las líneas de preocupación alrededor de sus ojos, que hablaban de noches de desvelo cuidando a una hija enferma. La fortaleza silenciosa que irradiaba incluso en su momento de mayor vulnerabilidad. «Carmen, quiero que sepas algo», comenzó Ricardo, eligiendo cada palabra con cuidado. «Ayer hablé con el doctor Ruiz. El cirujano que operará a Isabela es el doctor Fernando Castillo, el mismo que operó al presidente cuando tuvo su crisis cardíaca el año pasado». Carmen levantó la vista sorprendida. «El doctor Castillo, pero ese médico debe costar una fortuna. Ya está pagado todo, incluyendo el equipo médico completo y una semana de cuidados intensivos en la unidad privada del hospital». Los ojos de Carmen se humedecieron, pero esta vez no de desesperación, sino de una gratitud tan profunda que las palabras parecían insuficientes. «Ricardo, no sé cómo vamos a poder...» «No tienes que pagarme nada», la interrumpió suavemente, «pero hay algo que sí necesito pedirte». Carmen lo miró con curiosidad mezclada con cautela. «Necesito que me perdones», continuó Ricardo, y su voz se quebró ligeramente. «Necesito saber que puedes perdonar años de maltrato, de humillaciones, de hacerte sentir invisible. No puedo seguir adelante cargando con esa culpa». Carmen guardó silencio durante varios minutos, estudiando el rostro del hombre que durante tantos años había sido la fuente de su sufrimiento diario. Cuando finalmente habló, su voz tenía una serenidad que trascendía el perdón humano ordinario. «Ricardo, te perdoné el primer día que te vi llorar en el jardín del hospital, no porque lo merecieras, sino porque Isabela me enseñó que el rencor es un veneno que bebemos esperando que otros se enfermen». «¿Isabela te enseñó eso?» «Mi hija me ha enseñado más sobre la vida en sus pocos años que lo que yo aprendí en toda mi existencia. Me enseñó que las personas heridas lastiman a otros, pero que debajo de cada acto cruel hay un alma que busca desesperadamente ser amada». Ricardo sintió como si cada palabra fuera una caricia sanadora en heridas que había cargado durante décadas. ¿Cómo puede ser tan sabia alguien tan joven? Porque el sufrimiento, cuando se abraza con amor en lugar de amargura, se convierte en sabiduría, respondió Carmen. Isabela decidió desde muy pequeña que su enfermedad sería una maestra, no una enemiga. En ese momento, Elena, la enfermera que había conocido días atrás, se acercó a su mesa con una sonrisa cálida pero profesional. «Señora Torres, ya es hora. El doctor Castillo quiere hablar con ustedes antes de llevar a Isabela al quirófano». Carmen se incorporó inmediatamente, y Ricardo la siguió mientras caminaban hacia la habitación donde Isabela los esperaba. Lo que encontraron al entrar los llenó de una emoción indescriptible. Isabela había transformado su habitación en lo que ella llamaba el cuarto de los milagros. Había pegado en las paredes todos los dibujos que habían hecho los niños del hospital para desearle buena suerte. Flores de los ramos que habían repartido días atrás decoraban cada superficie disponible. Y en el centro de la mesita de noche había colocado una pequeña foto familiar donde aparecía con Carmen en tiempos más felices. «Llegaron justo a tiempo», exclamó Isabela con una energía que desmentía la gravedad de su situación. «Quería que vieran mi sala de operaciones casera». «Mi amor, ¿qué es todo esto?», preguntó Carmen, asombrada por la transformación. «Es mi arsenal contra el miedo», explicó Isabela con una sonrisa radiante. «Cada dibujo es una oración, cada flor es una bendición, y esa foto me recuerda que tengo algo hermoso por lo que luchar». Ricardo observaba la escena con una mezcla de admiración y asombro. Esta niña había convertido su habitación de hospital en un santuario de esperanza, usando únicamente amor y creatividad. «Isabela», dijo Ricardo acercándose a su cama, «¿puedo añadir algo a tu arsenal?» «Por supuesto. ¿Qué trajiste?» Ricardo sacó de su bolsillo una pequeña caja de terciopelo. Dentro había un collar con un dije en forma de corazón, pero no era de oro o diamantes.
Era un corazón tallado en madera simple, con una inscripción que decía: «Para la niña que me enseñó a amar». «Lo mandé a hacer anoche», explicó Ricardo mientras Carmen lo ayudaba a colocar el collar alrededor del cuello de Isabela. «Es de madera del árbol que está en el jardín donde nos conocimos. Quiero que lleves un pedacito de ese lugar sagrado contigo al quirófano». Isabela tocó el dije con reverencia, y por un momento se permitió ser simplemente una adolescente emocionada por recibir un regalo especial. «Es perfecto, Ricardo. Absolutamente perfecto». La puerta se abrió y entró el doctor Castillo, un hombre de mediana edad cuya presencia irradiaba competencia y calidez a partes iguales. Había volado desde la capital específicamente para esta operación, trayendo consigo un equipo de especialistas que normalmente solo atendían casos de élite. «Buenos días, familia Torres Mendoza», saludó el doctor, y el uso casual del apellido compuesto hizo que tanto Carmen como Ricardo se miraran sorprendidos. «¿Torres Mendoza?», preguntó Isabela con una sonrisa traviesa. «Bueno», explicó el doctor Castillo, «en mi experiencia, las familias elegidas a menudo son más fuertes que las familias biológicas, y ustedes claramente han elegido ser una familia». «Doctor», preguntó Carmen, «¿qué podemos esperar de la operación?». «Señora Torres, voy a ser completamente honesto con ustedes. Es una operación compleja que durará aproximadamente 6 horas. Isabela tiene un tipo de tumor muy agresivo, pero también muy tratable si lo atacamos en el momento correcto. Y ese momento es ahora». «¿Cuáles son las posibilidades?», preguntó Ricardo, aunque temía la respuesta. «Con el equipo que he traído y la tecnología disponible, tenemos un 85% de probabilidades de éxito completo. Son buenas probabilidades, pero quiero que todos entiendan que existe un riesgo». Isabela tomó la mano de Carmen y la de Ricardo, uniéndolos en un círculo alrededor de su cama. «Doctor Castillo», dijo con una madurez que sorprendió incluso al médico experimentado, «entiendo los riesgos, pero también entiendo que esta operación no es solo por mí. Es por todos los niños que vendrán después y necesitarán esperanza. Estoy lista». «Isabela», murmuró Carmen con voz temblorosa, «¿estás segura, mi amor?». «Mamá, durante años hemos estado luchando esta batalla con amor y esperanza. Hoy simplemente tenemos mejores armas. Y tenemos a Ricardo en nuestro equipo». El doctor Castillo sonrió. «En 30 años de medicina, raramente he visto tanta fortaleza emocional en un paciente tan joven. Isabela, eres una guerrera». Mientras preparaban a Isabela para el quirófano, Ricardo se dio cuenta de que estaba presenciando algo que cambiaría la forma en que vería el coraje humano para siempre. Esta familia había enfrentado años de dificultades con una gracia que él jamás había imaginado posible. «Carmen», susurró mientras los enfermeros preparaban la camilla, «quiero que sepas que pase lo que pase hoy, ustedes han cambiado mi vida para siempre». «Y tú has salvado la nuestra», respondió Carmen, dándole un abrazo que transmitía años de dolor transformado en perdón. «Oigan», gritó Isabela desde su camilla, «nada de despedidas dramáticas. Nos vemos en 6 horas para celebrar». Mientras rodaban la camilla hacia el quirófano, Isabela mantenía su sonrisa radiante, tocando el dije de madera que ahora colgaba de su cuello, como un talismán de amor y esperanza. Ricardo y Carmen se quedaron parados en el pasillo, viendo desaparecer a la niña que había unido sus mundos completamente diferentes. Ahora solo quedaba esperar, orar y confiar en que el amor que habían construido fuera suficiente para traer de vuelta a Isabela sana y salva. Las próximas 6 horas determinarían no solo el futuro médico de Isabela, sino también el futuro emocional de una familia que había nacido en el lugar más inesperado, en el corazón de un hombre que había olvidado cómo amar y que había sido enseñado a recordar por una niña extraordinaria y su madre valiente. La verdadera prueba apenas estaba comenzando. Las 6 horas más largas en la vida de Ricardo Mendoza transcurrieron como una eternidad suspendida entre la esperanza y el terror. Carmen y él habían permanecido en la sala de espera, unidos por un silencio que hablaba más fuerte que cualquier conversación. Otros familiares llegaban y se marchaban, pero ellos permanecían inmóviles, como centinelas guardando la vida de quien se había convertido en el corazón de su nueva familia. Cuando finalmente las puertas del quirófano se abrieron
y apareció el doctor Castillo con su mascarilla quirúrgica colgando del cuello, Ricardo sintió como si su alma entera dependiera de las primeras palabras que salieran de la boca del cirujano. «Familia Torres Mendoza», dijo el doctor con una sonrisa que iluminó toda la sala de espera, «tengo el honor de informarles que la operación fue un éxito completo». Carmen se desplomó en los brazos de Ricardo, sollozando con una mezcla de alivio y gratitud tan profunda que parecía brotar desde el centro de la tierra. Ricardo la sostuvo, sintiendo cómo años de tensión se liberaban de su propio cuerpo, mientras lágrimas de alegría recorrían su rostro. ¿Está completamente curada?», preguntó Carmen entre sollozos. «El tumor fue removido en su totalidad», explicó el doctor Castillo. «Isabela es oficialmente libre de cáncer. Necesitará seguimiento y algunos tratamientos preventivos, pero puede regresar a una vida completamente normal». «¿Cuándo podemos verla?», preguntó Ricardo, sorprendiéndose por la urgencia en su propia voz. «Está despertando ahora mismo. De hecho, pidió específicamente que vinieran a verla juntos». Sus primeras palabras fueron: «¿Ya llegaron mis dos ángeles?». Carmen y Ricardo prácticamente corrieron hacia la habitación de recuperación. Lo que encontraron fue una Isabela débil, pero radiante, con una sonrisa que podría haber alimentado de energía a todo el hospital. «Sabía que lo lograrían», exclamó Isabela con voz ronca pero llena de alegría. «Los tres lo logramos juntos». «Mi amor», murmuró Carmen, besando suavemente la frente de su hija. «¿Cómo te sientes?». «Me siento libre», respondió Isabela, tocando el collar de madera que aún colgaba de su cuello. «Es como si hubiera estado cargando una mochila pesada durante años y finalmente pudiera quitármela». Ricardo se acercó a la cama, sus ojos brillando con una emoción que jamás había experimentado. «Isabela, ¿sabes lo que acabas de lograr?». «¿Qué cosa?». «No solo venciste al cáncer, me enseñaste que los milagros verdaderos no vienen del dinero, sino del amor incondicional». Isabela sonrió con esa sabiduría que trascendía su edad. «Ricardo, el milagro no era que yo me curara, el milagro era que tú te curaras del egoísmo. Mi enfermedad simplemente fue el vehículo». Las semanas que siguieron trajeron cambios que nadie habría podido imaginar. Ricardo había tomado la decisión más radical de su vida empresarial: transformar completamente la filosofía de Constructora Mendoza. «Señores accionistas», anunció en una reunión que se volvió legendaria en el mundo empresarial, «a partir de hoy, nuestra empresa donará el 50% de nuestras ganancias anuales a hospitales públicos y familias necesitadas». El silencio en la sala de juntas fue sepulcral. «Señor Mendoza», dijo uno de los inversionistas principales, «eso es un suicidio financiero». «Al contrario», respondió Ricardo, con una seguridad que sorprendió a todos, «es el nacimiento de una empresa con alma. He descubierto que la verdadera riqueza se multiplica cuando se comparte». Para sorpresa de todos, la nueva filosofía empresarial no solo no arruinó a Constructora Mendoza, sino que la convirtió en la empresa más respetada y próspera del país. Clientes de todo el continente comenzaron a buscar sus servicios específicamente porque querían asociarse con una organización que demostraba responsabilidad social real. Un tiempo después, Ricardo inauguró oficialmente la Fundación Isabela, un programa que cubría tratamientos médicos para niños de familias de escasos recursos. Carmen había aceptado dirigir la fundación, utilizando su experiencia personal para identificar y ayudar a familias en situaciones similares a la que ellos habían vivido. «Señora directora Torres», bromeó Ricardo el día de la inauguración, mientras Carmen cortaba la cinta oficial del nuevo centro médico que habían construido junto al Hospital Esperanza. «Señor presidente Mendoza», respondió Carmen con una sonrisa, «nunca pensé que llegaría el día en que trabajáramos como socios en lugar de jefe y empleada. Yo nunca pensé que llegaría el día en que entendiera que los mejores socios son aquellos que te enseñan a ser mejor persona». Isabela, ya completamente recuperada y de vuelta en sus estudios, había decidido que quería estudiar medicina para especializarse en oncología pediátrica. «Quiero ser para otros niños lo que el doctor Castillo fue para mí», había declarado con esa determinación que caracterizaba todo lo que hacía. Durante la ceremonia de inauguración, algo mágico sucedió.
Docenas de niños que habían sido ayudados por la fundación llegaron con sus familias para agradecer. Cada uno trajo una flor, recreando espontáneamente aquel momento en el hospital cuando Ricardo había repartido flores por primera vez. «Ricardo», le susurró Isabela mientras observaban a las familias reunidas, «¿sabes cuál fue tu regalo más grande?» «¿Cuál? No me diste vida. Yo ya tenía vida. Me diste esperanza. Y la esperanza es lo que convierte la supervivencia en verdadera vida». Miguel, el portero que había sido testigo silencioso de la transformación desde el principio, se acercó con lágrimas en los ojos. «Señor Mendoza», dijo con voz emocionada, «he trabajado en este barrio durante 30 años. He visto a muchos ricos y muchos pobres, pero nunca había visto a alguien convertirse de rico en dinero a rico en humanidad». «Miguel», respondió Ricardo abrazando al hombre mayor, «tú fuiste el único que siempre trató a Carmen con dignidad. Eso me enseñó que la verdadera nobleza no tiene que ver con apellidos o cuentas bancarias». Cuando la ceremonia terminó y las familias se dispersaron, Ricardo, Carmen e Isabela se quedaron solos en el jardín del nuevo centro médico. Era un jardín idéntico al del Hospital Esperanza, con las mismas flores que habían presenciado tantos momentos cruciales en sus vidas. «Mira eso», dijo Isabela, señalando hacia una placa de bronce que habían instalado en el centro del jardín. Ricardo leyó en voz alta: «Dedicado a todas las familias que enfrentan tormentas. Que encuentren aquí la prueba de que después de la oscuridad más profunda, siempre llega una luz más brillante». «¿Sabes qué es lo más hermoso de todo esto?», preguntó Carmen, tomando las manos de Ricardo e Isabela. «¿Qué?», preguntaron los dos al unísono. «Que comenzó con un hombre siguiendo a una mujer por curiosidad y terminó con una familia siguiéndose mutuamente por amor». Ricardo miró a las dos mujeres que habían revolucionado su existencia. «Carmen, Isabela, ustedes me salvaron de la pobreza más terrible que existe, la pobreza del alma». «Y tú nos salvaste a nosotras», respondió Isabela, «pero no con dinero. Nos salvaste demostrando que las personas pueden cambiar, que el amor puede vencer al egoísmo y que los milagros suceden cuando los corazones se abren». En ese momento, como si el universo quisiera poner el sello perfecto a su historia, comenzó a llover ligeramente. Pero en lugar de correr a refugiarse, los tres permanecieron en el jardín, con las caras alzadas hacia el cielo, dejando que las gotas de lluvia se mezclaran con sus lágrimas de felicidad. «¿Saben qué?», dijo Ricardo con una sonrisa que transformó completamente su rostro. «Antes de conocerlas tenía todo lo que el dinero podía comprar. Ahora tengo algo que el dinero jamás podrá comprar, una razón para levantarme cada mañana que no tenga que ver conmigo mismo». Isabela aplaudió suavemente. «Esa es la diferencia entre ser rico y ser próspero. Rico es lo que tienes, próspero es lo que das». Carmen los abrazó a ambos. «Y nosotros somos la familia más próspera del mundo». Mientras las tres siluetas permanecían abrazadas bajo la lluvia bendita, en el horizonte apareció un arco iris perfecto, como si la naturaleza misma quisiera celebrar la transformación más hermosa de todas, la de un corazón que había aprendido a amar. El millonario ya no siguió nunca más a su empleada. Ahora caminaban juntos como una familia hacia un futuro lleno de propósito, amor y servicio a otros. Y en cada paso que daban, llevaban consigo la prueba viviente de que las personas pueden cambiar, que el amor todo lo puede y que los verdaderos milagros suceden cuando decidimos ver la humanidad en los demás. La historia del hombre que siguió a su empleada se había convertido en la leyenda de la familia, que siguió el amor hasta encontrar el verdadero significado de la riqueza.